Señores, estamos felices, estamos contentos, estamos vibrando en una frecuencia bien alta. Y bien segura, sobre todo. ¿Tú sabes por qué? Porque hoy, nueva vez, le damos la bienvenida oficial a nuestro segmento Vámonos en Serio con nuestro querido es poco. Es querido nuestro favorito. Nuestro favorito, Alex Rivadeneira. ¿Cómo está? Banda, Graciela. ¿Cómo están ustedes? Pero ¿Me extrañaron? ¿Pero qué usted no sabe? Nosotros te preguntamos, pero no vuelve. Me voy a volver a El ir más padrino seguido mágico. No se para vaya, que- se para que me equivocó. extrañen. Mire, le quiero comentar. Cuéntame. En el día de hoy venimos, me dice usted a mí, a hablar sobre un hecho que ocurrió lamentable recientemente en Perú. Sí. Y fue un derrame de petróleo en las playas de Perú que ha causado muchísima controversia, y la catástrofe medioambiental afectó aproximadamente 100 kilómetros de costa. O sea, increíble, impresionante la tragedia que ha sido eso. ¿A qué se debió este derrame de petróleo en Perú? Bueno, si vamos a hablar un poquito de este derrame, porque ha sido una noticia que ha llegado a tener trascendencia internacional, sobre todo por la magnitud y el daño que ha ocasionado esto. Y no hay que olvidarnos nunca de que el petróleo, al igual que sus derivados, son materiales y sustancias químicas peligrosas que no solo afectan a las personas, sino también pueden afectar al medio ambiente, claro. como en este caso. Claro. ¿Qué es lo que pasó? El pasado 15 de enero, en la localidad de Ventanilla, que eso es al norte de la ciudad de Lima, que es la capital del Perú. Yo estoy loca por ir casualmente. Que bueno, cuando quieras irte, me avisas para hacerles del tour. Claro. También tú, Por Panda, eso se también lo tú, digo. Yo quiero por eso ir, se yo lo quiero digo. ir. Ustedes saben que yo viví 8 años allá en Lima, Claro, por eso le digo. abriendo y cerrando el paréntesis. Entonces, la localidad de Ventanilla está al norte de Lima y se estaba realizando un trasvase, una descarga de petróleo desde un buque petrolero hacia la refinería de La Pampilla, que es la refinería más grande del Perú y que produce más o menos el 40% de los combustibles. Entonces, las causas todavía están confusas, pero una de las teorías, y vuelvo y repito, esto es nada más que una teoría que se está manejando, es que luego de la erupción del volcán en Tonga, que quizá ustedes escucharon claro. y lo comentaron, se generó un pequeño tsunami que hizo que cambie súbitamente la marea y eso haga que se rompa el amarre del barco a la boya donde normalmente se amarran y se genere una rotura en algún punto que todavía se está investigando. Se cree que fue en el punto donde se unen las mangueras que conectan al barco y las tuberías que transportan el petróleo hacia la refinería. No se sabe cuánto tiempo todavía estuvo virtiéndose el petróleo. ¡Qué horror! Pero se cree que fueron aproximadamente 12,000 barriles de producto que se regaron al mar. ¿Qué son 12,000 barriles? Para que tengan una mejor idea, son aproximadamente 2 millones de litros, y para hacer una analogía es como que si llenamos una piscina olímpica de petróleo y la botamos en el ¡Qué mar. horror! Eso es lo que realmente O sea, ocurrió. ustedes se pueden imaginar las consecuencias con los animales que estaban por ahí, todo eso, o sea, wow, mire, qué horror. Pues, O sea que sí. todo es, se rumora o se especula de que fue por la erupción del volcán, el cual se vio por el satélite, que lo hablamos aquí, que era algo impresionante, cómo se vio esa explosión en el medio del mar y en medio del océano. Entonces, wow, eso provocó o se está analizando si realmente fue, pero realmente tiene una explicación. Tiene una o sea, explicación. Pudiera ser muy muy verídico eso, de que realmente las olas del mar hayan hecho que esas tuberías se rompan por la presión que recibió, o sea, luego del impacto de la erupción del volcán y demás. Exactamente. De hecho, esto también ha sido muy polémico porque la operadora inicialmente dijo que ellos no eran responsables y hacía responsable a la Marina del Perú, porque ellos son quienes tienen que dar la alerta de tsunami, y teóricamente no la dieron. Entonces viene un poco ya la controversia entre el Estado, la Marina. No fui yo. Exactamente. Pero en términos generales, hay algo que no se deben olvidar. En Perú hay un principio ambiental legal que es que el que contamina paga, y el responsable de esa actividad, más allá de que la Marina haya o no dado las alertas, la comercializadora siempre va a ser responsable de lo que estaba haciendo. Entonces no se pueden quitar responsabilidades de que lavar porque las se haya dado manos, una de que alerta. qué. Claro, ni tú no me diste la alerta, vamos a pagar los dos. Exactamente. ¿Cuáles son las consecuencias de algo como esto? Mira, ya algo lo estaban diciendo ustedes, las consecuencias realmente son catastróficas. Cuando ocurre un evento de este tipo,
no solo ambientalmente. El primer daño, el inmediato es el daño ambiental, la contaminación del mar. Pero algunos datos que yo estaba ahora, porque esto se va actualizando el día a día, como dijo Graciela al inicio, son 100 kilómetros de costa lo que se ha contaminado. Y para que tengamos claro, la costa es el punto donde, de forma muy sencilla, donde termina el mar e inicia la playa. Sí. Ese punto donde desaparece el agua y inicia la arena, esa es la costa. Y se han contaminado 100 kilómetros de costa. Pero en esa costa suceden cosas muy importantes para el medio ambiente. Claro que sí. Y de hecho, la mancha, que es lo que preocupa realmente, ya porque se va moviendo esta mancha según la marea y la corriente, ya ocupa 12 kilómetros. ¡Oh, mi Dios! Se han contaminado, según el dato de ayer, 21 playas del Océano Pacífico y se han topado ya 5 reservas naturales que se cree que fueron afectadas en el país. Entonces, Dios mío, me voy a morir. El daño realmente es inmediato ambiental. Y para que ustedes tengan una idea, y a ver si no estoy equivocado en esto, y alguien me reconfirma o no, si alguien nos está escuchando. El litoral de la zona de Punta Cana, que va desde Playa de Arena Gorda al norte, y luego incluye Bávaro, incluye El Cortecito, Punta Cana, todas esas playas que están ahí, toda esa zona tiene una extensión de 95 kilómetros de costa. Entonces, para que tengan una idea, sería que prácticamente todo el litoral costero es lo que se ha contaminado por el derrame. Y muchas criaturas del mar, me imagino que perdieron la vida y demás. Obviamente, lo que está saliendo ya y va apareciendo ahora en redes y en los noticieros, pues prácticamente son imágenes horribles de la flora y de la fauna que fue afectada, ya especies muertas, ya se está viendo aves, se está viendo lobos marinos, nutrias, que pues se han sido afectados por el petróleo y bueno, básicamente todo el ecosistema marino que está ahí. Pero esa es la consecuencia inmediata. Pero acuérdense que esto es una cadena. Entonces, si ese es el problema. Yo vivo de la pesca, entonces ahora ya hay pescadores, artesanos, ahora el turismo todo que se va afectado. Entonces todo se va entrelazando y se estima que son más o menos 3,000 personas que están dejando de trabajar o que han sido afectadas por este derrame que ocurrió en el mar y que luego esta cadena económica pues no se está dando por todas las afectaciones. Pero es que es una locura, o sea, si tú lo piensas, esto es una verdadera tragedia. Y es así, tal cual, o sea, no solamente en el aspecto medioambiental. Hay por ejemplo, hay pescadores que ya no pueden salir a pescar. Exactamente. De igual forma, sin esa materia prima, no pueden operar restaurantes. Eso significa que en esos restaurantes también hay personas que trabajan de meseros, cocineros, o sea, personas que limpian, gente que quizá parquea vehículos fuera, o sea, es toda una cadena. Y Perú es la comida de Perú es es un atractivo muy grande, la comida peruana, y tiene muchas cosas marinas, pescado, ceviche, o sea, mucha de su comida se basa en ese tipo de alimentos que tú consigues precisamente en el mar. Y básicamente, Graciela, porque Perú está afectada por la corriente fría de Humboldt y es lo que hace que esa zona sea muy, muy rica en mariscos, en especies marinas, como tú decías, que hace que la gastronomía sea una de las mejores de acá. Yo de verdad que yo sueño con ir a Perú precisamente por eso. Y lo otro que no hay que olvidar, Graciela, es que en paralelo el gobierno ya empezó a tomar medidas en contra de los implicados, llamémoslo así, en este... Los responsables. El gobierno lo está llamando como ecocidio. Entonces, lo es. Entonces, fíjense que el buque petrolero, fue retenido, no puede salir. Y si el buque quiere salir, tiene que pagar una fianza de 35 millones de euros. Ya puso la Fiscalía en temas ambientales del Perú, puso una demanda contra los representantes de la empresa y ha dictado prohibición de salir de 18 meses contra 4 o 5 de los representantes de la empresa. Y el día de ayer, pues ya dio una prohibición de descargar petróleo en la refinería, con lo cual yo creo que esa fue una medida un poquito medio hecha pero en caliente, porque imagínense, si no llega el petróleo,
pues seguramente en pocas semanas va a generarse desabastecimiento Sí, de claro. combustible. Y una crisis Entonces, también por eso. Fíjate todo lo que va generándose por Claro. este Pero derrame. una pregunta, o sea, obviamente esas personas no querían que pasara esto por el hecho de que el petróleo es dinero. O sea, es un trabajo que se busque, extraiga ese petróleo, o como sea que funcione esa parte. Entiendo verdaderamente que se haga un ejemplo de esto y que le caiga todo el peso de la ley, estoy 100% de acuerdo, pero al mismo tiempo no fue como que hubo un interés para que esto sucediera. Exactamente. Sí, o sea, realmente ninguna compañía espera que ocurra accidentes Claro, de porque este ellos tipo. son pérdidas para ellos Porque también. son pérdidas para esto. Yo les decía fuera Una del aire pérdida que importante también. en mi experiencia, esto puede llegar a costarle al operador alrededor de entre 40 millones de dólares, fuera de multas y todo. Solo en actividades de remediación. Entonces, una empresa no va a tener un accidente que le va a hacer perder 30 Claro. 40 millones de dólares. Pero para vertir esa cantidad de petróleo, que es una cantidad increíblemente inmensa, o sea, yo pienso, por ejemplo, eso es como una melaza, o sea, como un tipo, se pudiera comparar con una melaza o con un aceite. Inclusive, al momento de tu vertir una botella de algo como con ese espesor, se toma un tiempo Ujú. que se vierta. Es decir, o sea, no es como que una explosión, o quizás sí, o sea, Sí. no, ¿cuánto tiempo eso tuvo? No, ¿cuánto tiempo tomó, quizás, para que se virtiera esa cantidad de petróleo? Eso se sabe, Mira, ese dato. No se sabe con exactitud, pero en mi experiencia, acuérdate que para poder, el petróleo normalmente es un producto viscoso y necesita presión. Entonces hay bombas que impulsan el petróleo desde el barco hacia el sitio a donde va a almacenarse. Con la presión, hay algunas versiones de que se dio una primera alerta, pero no se atendió a tiempo, que es otra de las cosas controversiales. Era ya las 5 o 6 de la tarde, entonces en la oscuridad tampoco podían apreciar bien la magnitud de la mancha. Entonces fueron cosas o factores que fueron Pero habían personas ahí sumándose. que tenían Sí, de trabajo obviamente. supervisar que no sucediera el esto. capitán del barco, el loading master de la ¿Y dónde compañía. rayos estaban esa gente? Y ahí es donde entran ahora muchas de las contradicciones y es lo que se está investigando porque hay versiones y versiones. Porque acaba de destacar que también hay intereses de por medio. Sí, O sea, señor. uno no sabe si es una maldad o qué sé yo qué cosa, pero aquella maldad. No, realmente. O un realmente robo que realmente fue salió realmente mal. aquí yo creo que hay un fallo, es lo que hay que investigar. Es un fallo Ok. operativo, es un fallo de alerta, lo que sea, pero hay algo Hay un tema. que falló ahí. Claramente. Mire, y algo rarísimo Sí. que se ha viralizado en las redes sociales. Sí. Que eso yo no. Hay una forma de que muy peculiar de ayudar a Perú, señores, y es recolectando cabello de personas para hacer mallas que ayudan a absorber la contaminación. Sí. ¿Qué es eso? Mira, esta es una idea que puede parecer loca, pero tiene lógica. ¿Por qué? Porque primero esto lo han llamado en redes Hair Boom Perú. ¿Y qué es lo que hace? Es una idea para Hair boom. recolectar pelo, tanto Ajá. humano como Sintético. de ¿Pero y qué animales, es eso? de mascotas. ¿Por Hubiese qué? sido aquí toda esa chapeadora Porque- con todo ese pelo aquí, Aquí hay hubiésemos pelo resuelto cortado. eso, ¿Y hubiésemos la resuelto India? eso así. Hace En la rápido. India deben de Mira, la mandar. chapeadora calva, pero hubiésemos resuelto eso así. ¿Eh? Entonces esa Ahí peluca, está tiene la peluca. Pero no, es que esas Ahí está el pelucas negocio son de las peluquerías. plásticas. Pero hay pelucas que son de pelo natural. Sí, pero medio son De plásticas. pelo indio. Ponle Entonces- un favorito y hace ¡fu! Bueno, fíjate, ¿dónde surgió esta idea? Esto surgió en Alabama. Un peluquero estaba mirando Oiga, ¿dónde? En Alabama. unas imágenes de un derrame que hubo con el Exxon Valdez, que fue muy famoso en Estados Unidos, en Alaska. Y entonces el peluquero dijo, pero vio una nutria llena de petróleo. Y dijo, pero si el pelo de la nutria hace que se pegue el petróleo, ¿por qué el cabello humano probablemente no tiene el mismo Pero ese efecto? hombre es brillante. Y entonces empezó a hacer pruebas. ¿Con esa nutria? No, ya con el cabello humano. Pero empezó esa a hacer, nutria es afortunada. empezó a hacer pruebas y se dio cuenta Qué lindo. que el pelo humano adhería el petróleo. Entonces O sea, que dijo, sea, vamos a ayuda, embutirlo en unos cilindros, en unas mallas. Eso es lo que se utiliza, pero con otros materiales. Cuando hay un derrame, eso le llamamos nosotros técnicamente, bueno, no técnicamente, son salchichas, un tipo como salchichas que se las bota en el mar y son las que Salchichas de pelo. flotan. Oh, wow. Pero no son de pelo, son de materiales que absorben el petróleo, porque hay una diferencia entre absorber, que es lo que busco, que el petróleo penetre Ajá, en esa exacto. salchicha, y que es lo que hace el cabello, que es absorber con D, es decir, pegarse al pelo.
Entonces, Adherirse, adherirse se al adhiere pelo. al pelo. Entonces, con esto lo que lograríamos es que el petróleo se adhiera a esas mallas hechas de cabello y eviten que la mancha se extienda. Eso es básicamente. Ahora, Está fuerte esa ¿qué es imagen. lo malo de eso? Y aquí algo muy, ya para ir terminando, un paréntesis muy pequeñito. El petróleo es menos pesado que el agua. Entonces el petróleo, así como el aceite que tú dijiste, flota en el agua. Entonces, cuando ocurre un derrame, existen dos momentos. En el momento en que ocurre, a mí me interesa controlarlo y evitar que se expanda. Contenerlo. Y yo lo contengo utilizando barreras, salchichas, boom, lo que sea. Ajá. Y después de que lo contengo, lo segundo que tengo que hacer es recuperarlo lo más pronto posible. Entonces, ¿dónde pudiese servir? En la contención. Pero ¿qué se ha visto? Que como el cabello es muy pesado, se hunde y no flota como yo quisiera. Y el problema que están teniendo en Perú es la marea. Es una marea muy fuerte. Ay, Dios. Entonces hace que Todo se no extrema. contenga. Pero bueno, ¿Y eso qué vamos es a básicamente. hacer? Gracias, si vivieras en Perú, ¿te afeitará la cabeza para ayudar a contener el petróleo? Mi cabello es muy horrible para eso. Mejora tu perrito. ¿Tu cabello? Ya no la tengo. No hablemos de eso. Mire, ¿cómo se puede haber evitado este? Nah, mira, dime. El pelo de Fifi. ¿El pelo de Fifi? Eso No. no son ni tres pelos de Ciudad de Neira. Mire, aparte de lo que hablamos ahorita de que Sí. la Marina de Perú pues hubiese hecho el llamado, la alerta, pues se pudo haber más que evitado, se pudo haber prevenido, exacto. Mira, Panda, esto básicamente es volver al origen del segmento que tenemos aquí. Siempre hablamos de la prevención. En las empresas no están exentas de que ocurran accidentes, cualquier tipo de empresa. Pero la clave aquí es que puedan ser capaces todas las empresas de identificar esos escenarios que pueden ser críticos, porque en una 100%. empresa hay un sinnúmero de cosas. Aquí, por ejemplo, aquí en la radio pueden pasar muchas cosas, pero pueden ser cosas menores que no tienen importancia. Pero un evento de este tipo debe tener toda la atención de parte de la empresa, darle mantenimientos, inspecciones, poner seguridad redundante, es decir, Hacer la cosa bien. mira, una empresa, y esto te lo digo por experiencia, una empresa de petróleo gasta millones de dólares anuales en seguridad y en protección ambiental. Entonces, esos millones de dólares tienen que estar bien destinados. Una minería tiene que estar bien destinados. Tiene que analizar su plan de prevención, su riesgo. Hay algo ahora que se habla mucho en este tipo de industrias, que es la seguridad basada en el riesgo. Entonces, eso significa que yo voy a identificar las actividades que tienen más riesgo para mi negocio, para la continuidad del negocio. Y a eso le voy a dedicar más atención. Y a los peligros menores le voy a dedicar menos inversión y menos atención. Es algo complejo porque es un proceso muy grande. Eso es como una pagar un refinería. seguro. O sea, como digo, es prever una situación que pudiera suceder y ya, si tú estás, o sea, a veces sale más cara, como decimos los dominicanos, la sal que el chivo. Exactamente. A veces, por tú querer ahorrarte un dinero, para, por ejemplo, para unos equipos de contención, para X situación, te quieres ahorrar ese dinero, no compras esos equipos, pero a la larga, si sucede algo, que puede ser que no te suceda, pero puede ser que sí, si te sucede, va a salir más cara la sal que el chivo. Que lamentablemente, Graciela, eso es algo, otro de los puntos controversiales, porque al parecer la operadora no estaba preparado, o no tenía los equipos que debía tener Para un riesgo para así. un evento de este tipo. Entonces, van sumándose las cosas, lamentablemente tenemos ya el ambiente contaminado. Y nada, de esperar que tanto el Estado como las comercializadoras puedan remediar eso lo más pronto posible y que la afectación sea siempre la menor hacia el entorno. Por supuesto, que sabemos que la historia se repite, pero que sirva de ejemplo para empresas que manejen este tipo de cosas, y, o sea, este tipo de productos y sobre todo cosas que si algo sale mal y afecta a tanta gente y de manera tan masiva, concho, tenga la forma de contener eso si sucede, el equipo, las personas, todo para vigilar que esto no llegue a ese punto. Antes de que pueda suceder una tragedia así, prepárese. Es eso, Graciela, prepararse, prevenir lo que hemos hablado aquí siempre, nunca confiarse, saber que los accidentes pueden pasar, pero prepararse para cuando ocurran y trabajar para que no ocurran. Así Básicamente es eso mismo. Así Mire, es, gracias por venir, de verdad. Antes de terminar, ¿Qué? voy a hacer
un minuto, me va a tomar 5 segundos. Claro. Nada, que mandarle un saludo a mi hijo, nada más, Alejandro, que está hoy de cumpleaños. Ay, Alejandro. Y no me va a disculpar si es que no me... Alejandro, de aquí, de tu familia de What the 40, queremos decirte 2 cosas. Primero, que amamos a tu papá. Y segundo, ¡feliz cumpleaños! Dile algo, papá. Tú lo dijiste todo, ¿no? Y que somos los ahijados sin papeles de tu padre. Somos familia, Alejandro. Somos los ahijados. Él es nuestro padrino mágico de este programa. Estábamos muy tristes porque no había venido. Y ahí, ya que viene constantemente ahora para adelante, ¿verdad? Usted viene toda la semana. Sí. Estaba de vacaciones, pero vamos a ver recargado. Unas vacaciones fuertes. Unas vacaciones fuertes. Ya. Alex, gracias por venir. Felicidades, Alejandro, para ti. Por ahí Te venimos queremos. con más de What the 40 y no se vayan. Y tenían problemas porque para reposar el brazo estaba al lado derecho solamente para escribir, pero los zurdos tenían un problema. Entonces tú le dices a ese zurdo o esa zurda, tú le dices, tú sabes que a mí me gustan las cosas así poco comunes. Exactamente. Y también puedes agregar en la cita. ¿Qué? Tú sabes que si te picó un mosquito en la cena. ¿Tú sabes